Era un susurro, apenas un gemido en medio del concreto. Al principio, nadie lo tomó en serio. Un crujido leve, como un viejo barco meciéndose en puerto. Pero los ingenieros saben que los edificios no deben hablar. Y aquella torre, recién inaugurada, parecía hacerlo cada noche con más fuerza. En el piso 38, una lámpara vibró sin que nadie la tocara. En el 45, los ventanales temblaron. Y cuando el guardia de seguridad levantó la vista, juró que escuchó algo más. Un grito oculto entre las vías. ¿Qué estaba fallando en la estructura? ¿Por qué nadie quería escuchar el sonido del colapso que ya había comenzado? 2 semanas antes, la torre había sido presentada como un milagro de la ingeniería moderna. El futuro de la ciudad, decían los titulares. Laura Méndez recordaba aquel día entre aplausos y discursos, creyendo que su nombre quedaría grabado en el cielo. Pero ahora, cada vibración era una pregunta que no sabía responder. El edificio parecía respirar, y su respiración era temblor. En la sala de control, los sensores registraban pequeñas oscilaciones. Nada fuera de lo normal, decían los informes. Pero Tomás Rivas sabía que los números no mienten. Aumentaban milímetro a milímetro. Llamó a Laura, su voz apenas un susurro. Ven a ver esto. Julio. El guardia había escuchado ese sonido cada noche. Un lamento metálico que subía desde los cimientos. Pero nadie le creyó. Lo anotó en su bitácora, junto a la hora exacta. 2:17 a.m. Crujido fuerte en ala norte. Nadie respondió. Esa noche el viento sopló con más fuerza. Las luces del piso 45 parpadearon y un leve sonido recorrió el acero como una advertencia. Laura se detuvo frente a la ventana, el corazón acelerado. No lo sabía aún, pero aquel crujido era el primer anuncio del desastre que cambiaría su vida para siempre. Siempre en punto. Laura regresó al edificio al amanecer. Los pasillos estaban vacíos. El eco de sus pasos sonaba hueco, distinto. Cada sonido parecía venir de dentro de las paredes. En el piso 20, un espejo se había agrietado. En el 21, un panel del techo había cedido. Nadie más parecía notarlo. Tal vez son los cimientos, murmuró Tomás al verla llegar. Pero en sus ojos no había certeza, solo miedo. Y en la estructura, el crujido seguía constante, profundo, como un corazón enfermo. En la oficina central, Tomás comparó los planos originales con los reportes de vibración. Algo no coincidía. Las vigas del ala norte no estaban reforzadas según el diseño final. Alguien cambió esto, dijo golpeando la mesa. Laura miró los documentos con incredulidad. Las firmas seguían ahí, pero los planos habían sido alterados. En silencio, ambos comprendieron que el problema no era solo técnico, era humano. Julio bajó al subsuelo por orden de mantenimiento. El ruido era más fuerte ahí abajo, como si el edificio respirara con dificultad. Las luces parpadeaban. Grabó con su celular un video corto. Las columnas vibraban. Una línea de polvo caía del techo. Subió el archivo a su chat de seguridad, pero nunca obtuvo respuesta. Laura llevó el video a la junta directiva. Los ejecutivos lo miraron en silencio, incómodos. No hay motivo de alarma, dijo uno de ellos. Otro sonrió nervioso. Podríamos suspender las visitas al mirador por precaución. Nadie mencionó la palabra peligro. En el reflejo del vidrio, Laura vio la torre detrás de ellos y juró que se movía. Esa tarde el edificio vibró 3 segundos seguidos. No fue un viento fuerte ni un temblor,
solo la estructura que crujía como si quisiera liberarse. Tomás subió corriendo las escaleras hasta el nivel técnico. En el muro, una grieta nueva atravesaba la pintura, y en el silencio posterior se escuchó un sonido sordo, como un suspiro metálico que anunciaba lo inevitable. El viento soplaba con fuerza aquella tarde. En los pisos altos, los ventanales vibraban como si el edificio intentara cantar. Pero su canto era un gemido. Laura y Tomás revisaban las mediciones cuando el suelo bajo ellos tembló por un segundo. Los monitores parpadearon. «No puede ser el viento», dijo él. Ella lo miró sin responder. En ese instante, ambos sintieron lo mismo, el miedo de saber que algo vivo y enorme se movía dentro del acero. Julio escuchó el ruido desde el vestíbulo, un crujido largo, profundo, como si algo enorme se estuviera partiendo. Los vidrios vibraron, el suelo retumbó, corrió hacia la salida, pero el portón automático no respondió. Golpeó el botón una y otra vez mientras los visitantes lo miraban sin entender. El sonido volvió más fuerte. Era el acero, gritando. En el piso 38, una reunión de oficina se detuvo abruptamente. El techo vibró, los proyectores se apagaron. Un archivador cayó al suelo. Nadie gritó todavía, pero cuando una línea del techo se abrió lentamente, dejando caer polvo blanco sobre la mesa, alguien susurró: «¿Eso fue un temblor?». Nadie respondió. Todos sabían que no. Todos sabían que no. Laura corrió al nivel técnico. El ruido era insoportable. Las columnas del ala norte se tensaban. Vibraban como cuerdas de un instrumento maldito. «Tenemos que evacuar», gritó Tomás. Pero las radios no funcionaban. En su rostro había desesperación. En el de ella, una certeza amarga. Habían construido un monstruo. El edificio entero se inclinó apenas unos milímetros. Suficiente para que todos lo sintieran. Afuera, la gente levantó la vista. Las alarmas comenzaron a sonar. Tarde, demasiado tarde. Desde el último piso, una ventana se desprendió y cayó girando hacia el vacío. La ciudad entera contuvo el aliento. Nadie lo sabía aún. Pero el colapso ya había comenzado. Las alarmas sonaban en todos los pisos. Las puertas automáticas se trababan. Los ascensores quedaron detenidos. Laura corrió escaleras abajo con los planos en la mano, tropezando entre empleados que gritaban. «¡No se detengan!», gritaba Tomás detrás de ella. El aire olía a polvo y metal caliente. A cada paso, el edificio se estremecía. No era un temblor. Era su propio peso derrumbándose. Julio intentó abrir las puertas del lobby con una barra metálica. Afuera, la gente golpeaba el vidrio pidiendo que los dejaran salir. Pero el marco estaba doblado. Los vidrios temblaban, listos para ceder. «¡Atrás!», gritó. Cuando el primer panel estalló, el viento entró con furia. El suelo tembló bajo sus pies. Julio cayó, cubierto de polvo, mientras el rugido del acero llenaba todo el vestíbulo. En el piso 38, un grupo quedó atrapado. Los pasillos se llenaban de polvo y los teléfonos no funcionaban. Una mujer gritaba por ayuda. Tomás trató de romper la puerta con una herramienta, pero el marco se había deformado. «No se abre», murmuró. Laura lo miró, respirando con dificultad. «Tenemos que salir, o moriremos con ello». El viento silbaba por las grietas abiertas en la fachada. Los ascensores colgaban como péndulos, chocando contra las paredes del pozo. Julio logró llegar al nivel subterráneo buscando una salida de emergencia, pero el pasillo estaba inundado.
El agua cubría los cables eléctricos que chispeaban bajo la superficie. Dio un paso atrás. Sabía que cualquier movimiento podría matarlo. Laura alcanzó el vestíbulo justo cuando parte del techo colapsó. Una nube de polvo cubrió todo. Tomás la empujó fuera del camino. Ambos cayeron al suelo, tosiendo, cubiertos de escombros. Afuera, las sirenas resonaban en la distancia. Por un momento, todo quedó en silencio. Luego, el edificio emitió un gemido profundo, más largo que todos los anteriores. Era su último alivio. El primer sonido no fue una explosión, fue un suspiro, un lamento de acero que se rompía por dentro. Luego, el ruido llegó, brutal, imposible de describir. El suelo se dobló. Las columnas se partieron como huesos. Laura sintió que el aire desaparecía. Tomás la sujetó del brazo, gritando su nombre, pero ya nadie podía escucharlos. El edificio se desplomaba sobre sí mismo. 1000 toneladas de orgullo cayendo en cámara lenta. Julio vio el piso hundirse frente a él. No tuvo tiempo de correr. Se aferró a una barandilla mientras el suelo se abría como una boca negra. Los gritos se mezclaron con el rugido del acero al romperse. «Dios mío», alcanzó a decir antes de que todo se apagara bajo una nube espesa de polvo. ¡Afuera! La ciudad se detuvo. Miles de personas miraban hacia arriba sin comprender. Desde los rascacielos cercanos, teléfonos grababan el momento exacto en que la torre se inclinó. Los vidrios estallaron como tormenta. El sonido viajó por las calles como un trueno sin fin. Era la caída del gigante. En medio del derrumbe, Laura abrió los ojos. Todo era gris. No veía a Tomás. Solo el eco de su nombre perdido en el ruido. Gateó entre los escombros, tosiendo, hasta encontrar un hueco de luz. Su cuerpo temblaba. «Sigue respirando», se repitió. No sabía si hablaba de ella o del edificio que moría sobre ellos. Cuando la nube se disipó, la torre ya no existía. Solo quedaban ruinas humeantes y un silencio que pesaba más que el acero. Los rescatistas llegaron, buscando sobrevivientes. Entre ellos, una voz débil respondió al llamado. Era Laura. «Aquí», susurró. «Ponte». «Aquí», susurró. Nadie lo sabía aún, pero bajo esos escombros descansaban las respuestas que revelarían el mayor error estructural de la historia moderna. ¿Quién firmó los planos alterados? ¿Y por qué nadie quiso escuchar el primer crujido? 3 días después, el humo aún salía de los restos. El olor a metal y concreto quemado flotaba en el aire. Entre las ruinas, los rescatistas encontraron documentos chamuscados, planos incompletos, firmas ilegibles. Laura observaba en silencio desde una camilla, envuelta en una manta gris. «No fue el viento», murmuró. Alguien lo sabía. Y en ese momento comprendió que el verdadero desastre no había sido el colapso, sino el silencio que lo permitió. Los investigadores tomaron control del sitio. Ingenieros, periodistas, abogados, todos buscaban respuestas distintas. En una mesa improvisada, Tomás, aún con una pierna vendada, extendió un documento arrugado. «Estos planos no son los originales», dijo. Nadie lo contradijo. Sabían que estaba diciendo la verdad, y que esa verdad costaría carreras, fortunas y vidas. Un correo electrónico filtrado cambió todo. En él, un directivo aprobaba una modificación de ahorro en las vigas norte,
firmado y sellado 2 semanas antes de la inauguración. Sabían que no resistiría a los vientos de invierno, dijo Laura, leyendo con voz temblorosa. Los presentes guardaron silencio. No había más dudas, solo culpables. Las noticias explotaron. Falla humana, corrupción estructural, el crimen del siglo. Las imágenes del derrumbe recorrían el mundo. Mientras tanto, los ejecutivos se ocultaban tras abogados y excusas. Laura fue citada a declarar. Yo firmé los planos, admitió, pero no esos. Y su voz quebrada resonó más fuerte que cualquier grito. Al caer la noche, Laura volvió al sitio. Se detuvo frente a lo que quedaba de la torre. En silencio dejó un casco en el suelo, cubierto de polvo. El edificio habló y nadie lo escuchó. Zurró. Detrás de ella, la ciudad brillaba como si nada hubiera pasado. Pero entre esas luces aún se escuchaba, débil, un eco metálico que parecía recordar. Pasaron los meses. Donde antes se alzaba el rascacielos, ahora solo quedaba un terreno vallado y flores marchitas. Los peatones evitaban mirar al pasar. Algunos decían que aún se oían crujidos bajo la tierra, otros que era el viento. Laura lo sabía. El sonido nunca se fue. Cada noche lo escuchaba en sus sueños, ese gemido del acero, rompiéndose, avisando una y otra vez. Tomás siguió trabajando, pero ya no dormía igual. En cada edificio que inspeccionaba, buscaba grietas invisibles, sombras en el hormigón. Decía que los edificios son como las personas. Todos esconden algo roto. A veces, al pasar frente al terreno, bajaba la mirada, como si aún esperara escuchar aquel crujido. Julio no volvió a trabajar en seguridad. Se mudó lejos de la ciudad. Cada mañana antes del amanecer, caminaba en silencio por la playa. Decía que el mar sonaba igual que el edificio antes de caer. Profundo, impredecible, eterno. A veces cerraba los ojos y escuchaba, como si el acero le hablara desde las olas. El informe final fue publicado. Error humano y negligencia administrativa. Nadie fue a prisión. Las empresas cambiaron de nombre. Los contratos se disolvieron. El mundo siguió adelante como siempre. Pero entre las páginas del informe, en una esquina manchada de polvo, una frase escrita a mano decía: el edificio habló primero. Nadie supo quién la escribió. Una noche, Laura volvió al lugar. El viento soplaba entre los restos oxidados de una viga olvidada. Puso su mano sobre el metal y cerró los ojos. No buscaba respuestas, solo paz. Y entonces lo escuchó, débil, lejano, el crujido. Ese mismo sonido que nadie quiso oír. Abrió los ojos y miró hacia el cielo vacío donde alguna vez estuvo la torre. ¿Fue el viento o el pasado, recordando lo que el orgullo quiso olvidar?